Señor, te damos gracias esta mañana, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí. Te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor. Que podamos recibir, Señor, tu palabra, Señor, con alegría. Que podamos estar atentos esta mañana, Señor, a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que si tú nos estás hablando, Señor, es porque nos amas. Así que yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que te quedes con nosotros y que cada uno podamos estar atentos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta mañana, hermanos, les traigo, vamos a hablar como título Romanos 12. Así que el tema es Somos uno en Cristo. Entonces, hoy vamos a leer este capítulo y vamos a ir viendo que este capítulo, hermano, nos hace conocer nuestras responsabilidades que tenemos como cristianos, porque cada uno de nosotros tiene responsabilidades en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene algo que hacer aquí. Entonces, quisiera decirles, hermanos, que esto no es algo personal. Como a veces decimos, esto no es personal, no es porque conozco algo de alguien. No, esto sí es personal, hermanos, es con usted, es conmigo, es con todos nosotros, así que sí es algo personal. Porque cada uno de nosotros, hermanos, aunque somos muchos y formamos el cuerpo de Cristo, somos guiados por un mismo Padre, por un mismo Espíritu, así que es para todos esta palabra. Vamos a leer Romanos 12. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piensen en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Y si es el de enseñar, que enseñe. Así es que, y si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Y si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense unos a otros, los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si ustedes tienen hambre, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, como podemos escuchar,
en este capítulo, Dios nos guía a vivir de la mejor manera, para que podamos tener una mejor relación con Dios. De la relación que nosotros tenemos con Dios, hermanos, de eso depende cómo vamos a relacionarnos con todos los demás. Entonces, si nosotros estamos bien con Dios, vamos a estar bien con todos. Entonces, por eso es que hay que buscar tener una buena relación con Dios. Estar ahí constantemente en oración, leer la palabra, estar ahí haciendo ese esfuerzo de poder congregarnos. Porque la palabra es nuestra guía, es la que nos ayuda a poder vivir de la mejor manera. El prójimo, hermanos, son todas las personas con las que convivimos diariamente, sean familiares o compañeros de trabajo o compañeros de estudio o amistades. Entonces, la primera cosa que nos pide aquí, que le pide Pablo a los romanos, aquí en este capítulo 12, es adoración verdadera. Por eso dice ahí en el versículo 1 del capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como les decía, es una exhortación que Pablo le hace a los romanos, pero nosotros siendo parte también del cuerpo de Cristo es una exhortación para nosotros, a que cada uno de nosotros podamos vivir delante del Señor en adoración, con una vida agradable delante de Dios, sincera, que realmente lo hagamos con todo nuestro ser, con todo lo que somos, porque este cuerpo, hermanos, es el que expresa lo que hay en nosotros. Sin este cuerpo no podríamos expresar nada. Así que por eso dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. En nuestra carne siempre tiene el deseo de ahí hacer nuestros deseos, satisfacer nuestros deseos carnales, pero el del Espíritu quiere siempre hacer cosas espirituales. ¿Y por qué yo les hablaba de que para nosotros expresarnos necesitamos este cuerpo? Porque imagínense, yo para poder criticar a alguien, para poder juzgar a alguien, necesito mi vista y necesito mi mente. Entonces, como vemos, con este cuerpo nosotros expresamos lo que somos. Entonces, si a alguien le gusta robar, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar su vista, va a utilizar su mente y va a utilizar sus manos. Entonces, está expresando lo que realmente es. Y una persona que roba, ¿qué es? Es un ladrón. Y una persona que piensa mal de otro, ¿qué es? Mal pensado, ¿verdad? Y si le gusta ahí chambrear, pues chambroso. Entonces, por eso Pablo les escribía esta carta y les decía que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Entonces, cada una de esas cosas que ya son meramente carnales, no tenemos que andarlas ahí practicando. Y tenemos un gran ejemplo para nosotros. Cristo es un ejemplo de sacrificio vivo, ¿sí o no? ¿O a alguien le parece que Cristo no es un ejemplo de sacrificio vivo? Para mí sí, porque Él sacrificó sus deseos, sacrificó su carne, sacrificó sus pensamientos, todo lo sacrificó en obediencia al Padre. Vamos a leer en Mateo 26:41 y dice, del 36 al 41 dice, entonces llegó Jesús a ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora?
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, necesitamos sacrificar nuestro cuerpo, nuestros deseos carnales. Cristo sacrificó sus deseos en obediencia al Padre. Él en su carne, como leímos ahorita, no quería padecer. Dice que se sentía triste, se sentía en angustia. Y hasta le dijo al Padre, si es posible de mí, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, como vemos, Jesús reconocía que Él estaba para hacer la voluntad del Padre, no para hacer lo que su carne quería. Y para llegar a este nivel de sacrificio y obediencia necesitamos tener una mejor relación con Dios. Necesitamos estar siempre en constante oración personal, pero también que lo podamos hacer de una manera grupal. Porque sí o no, eso es lo que enseñó Jesús aquí. Dice que llamó a sus discípulos y le pidió que oraran con ellos. Entonces, quiere decir que como Jesús lo hacía, oraba de manera personal, pero lo hacía también de manera grupal. Él quería ser uno con sus discípulos, así como Él era uno con el Padre. Él quería hacer eso. Y ese es el ejemplo que Él nos da. Y además, hermanos, así nos demostramos amor y nos mostramos que somos uno en Cristo. Cuando oramos los unos por los otros, cuando nos preocupamos los unos por los otros. En la unidad hay fuerza y hay poder. Necesitamos buscar de Dios todos, de manera individual y de manera grupal. Por eso Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Jesús sabía lo importante que es para nosotros tener una buena relación con Dios. Y Él lo mostró. Él constantemente estaba orando. Él constantemente estaba hablando con el Padre. Aún siendo Él un Dios encarnado, porque Él era Dios encarnado. Entonces, si Él lo hacía constantemente, nosotros aún más, porque nosotros somos carnales, hermanos. Somos personas imperfectas que pecamos. Él ni siquiera pecó, pero nosotros sí. Y es por eso que necesitamos buscar tener esa relación íntima con Dios. Y si estamos bien con Dios, vamos a estar bien con el prójimo. Si no, ahí siempre vamos a estar haciendo lo que nuestra carne quiere. Entonces, yo creo que como hijos de Dios tenemos la misma misión que Cristo tuvo aquí en la tierra y que sigue teniendo. ¿Y qué es? Salvar la humanidad. Y nosotros a eso hemos sido llamados, a que podamos llevar también el mensaje de salvación. Ese mensaje que sana, que restaura, que cambia a las personas. Entonces, ahí cada uno de nosotros tiene que buscar esa buena relación con Dios. Siempre seguimos en Romanos 12, en el versículo 2. Y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y dice, no se amolden. Yo les digo, no tenemos que estar distraídos. Para mí la única manera de renovar nuestra mente solo es por medio de conocer la palabra, por medio de leer la palabra, por medio de orar, por medio de estar siempre ahí buscando más de Dios, por medio de congregarnos. No existe otra manera de renovar nuestra mente, luchando en contra de nuestros deseos carnales. Cada uno de nosotros sabe cuál es su entretenimiento, cuál es su pasatiempo, cuáles son sus distracciones. Yo sé que todos tenemos algo que nos hace ahí perder el tiempo muchas veces. Yo las tengo, yo sé que todos las tenemos. Y la palabra no nos prohíbe ciertas cosas, porque dice la palabra que para todo hay tiempo. El problema está en que dedicamos más tiempo a las cosas del mundo, a satisfacer nuestra carne, que a las cosas espirituales, que a las cosas de Dios. Ahí es donde está el problema, porque la palabra dice, para todo hay tiempo. Entonces, no es que Dios, digamos, te va a decir, no veas tele nunca, o no des una jugadita alguna vez.
No, el problema es que podemos pasar horas y horas haciendo eso y nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Ese es el problema. ¿Creen ustedes que así, perdiendo nuestro tiempo en tantas cosas que no son de provecho, vamos a conocer cuál es la buena voluntad de Dios? Yo creo que difícilmente podríamos conocer cuál es la voluntad de Dios si pasamos más nuestra vida ahí perdiendo nuestro tiempo en cosas que no son de provecho para nuestra vida espiritual. Si seguimos así, vamos a estar estancados. No vamos a tener un crecimiento espiritual. Claro, hermanos, nosotros entre nosotros podemos animarlo, podemos exhortarlo, podemos ayudarle a que usted vea que algo está haciendo mal, pero de ahí es su decisión. Si usted quiere seguir igual o si quiere cambiar, si quiere crecer en su vida espiritual o quiere seguir como todo mundo está. Ahí es algo bien personal de cada uno. En el verso 3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piensen de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, ¿qué podemos ver? Que no debemos sobreevaluarnos, al contrario, valorarnos moderadamente. Hay que ser humildes, hay que tener cuidado con cuál es el concepto que tenemos de sí mismo. No debemos sentirnos más que otros. Y sí es cierto, hermanos, que algunos tienen más conocimiento, más preparación intelectual, son más elocuentes para hablar, tienen más carisma. Hay otros que tienen más dones, pero no son para sentirse más que los demás, sino para dar la honra y la gloria al Señor, porque de Él proviene todo eso. No es de que nosotros somos tan listos o inteligentes, es por eso que siempre tenemos que valorarnos moderadamente, nunca sobrevaluarnos, sino al contrario, quizás valorar o animar o estimular a otros que quizás sienten que quizás no hace nada para el Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque cuando nos sobrevaluamos, estamos llenándonos de orgullo, estamos siendo arrogantes y sabemos que a Dios no le agrada el orgulloso. Entonces, hay que tener cuidado cómo estamos pensando de nosotros mismos. Si estamos sobrevalorándonos o lo estamos haciendo moderadamente. Entonces, eso es lo que nos pide la palabra, que no nos sobreevaluemos. Siempre leyendo ahí Romanos 12, versículo 4 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Y si es el de prestar un servicio, que lo preste. Y si es de enseñar, que enseñe. Y si es el de animar a otros, que los anime. Y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y es por eso que no debemos sobreevaluarnos, porque Dios nos hizo muy diferentes a cada uno. Dios nos hizo con dones y cualidades únicos. Y yo creo que todos aquí como hermanos nos admiramos unos a otros de alguna manera. Yo por lo menos admiro a muchos por la manera que Dios los usa. Me quedo bien admirada y sorprendida cuando escucho la sabiduría que alguien más tiene, porque es algo que Dios le ha dado. Por la generosidad, admiro a otros porque se esfuerzan por buscar del Señor. Y es algo que uno tiene que fijarse en esas cualidades que tienen los demás. También admiro, hermanos, la fe que tienen los niños. Admiro la fe que tienen los adultos mayores. Entonces, como podemos ver, cada quien somos diferentes, pero todos juntos formamos un solo cuerpo. Y qué bueno, hermanos, los que están usando sus habilidades para el servicio a los demás. Hay otros dones que necesitan ser desarrollados, pero necesitan
que los que ya tienen experiencia enseñen. No siempre, hermanos, vamos a estar sirviendo en el lugar que estamos. Entonces, tenemos que ir pensando en ayudar y preparar a otros. Por ejemplo, para ser músicos, sonidistas, proyección, luces, se necesitan que los que ya pueden enseñen a los que van creciendo, por la razón que no siempre van a estar ahí. Hay necesidad, hermanos, que enseñemos a otros, que se levanten nuevos aprendices. Y sé que no es fácil porque hay que tener paciencia, hablarles con amor, hablarles con respeto. No hay que olvidar que un día nosotros no sabíamos nada y alguien tuvo que enseñarnos, alguien tuvo paciencia con nosotros. Y de la misma manera como alguien más nos enseñó, tenemos que enseñarles a los que van ahí creciendo. Como les decía, no siempre vamos a estar en donde estamos y no tenemos que tener miedo de perder una posición, porque siempre vamos a estar donde Dios quiere que estemos. Hay que buscar quien nos ayude en los ministerios y no olvidarnos de orar unos por otros cada día, cada momento. No nos olvidemos que en Cristo somos uno, con un solo Dios y guiados por un mismo Espíritu. Hay que cuidar nuestra vida espiritual y si hay algo mal, hermanos, en la congregación nos afecta a todos. Somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y si algo está mal en la congregación, nos afecta a todos. Así, hermanos, como un pequeño uñero afecta a nuestro cuerpo, así el pecado afecta al cuerpo de Cristo. Como una quemada, hermano, nos duele tanto, así también cuando alguien está mal delante del Señor y no quiere, así nos duele también. Y si no nos duele, hermanos, algo está mal en nosotros. Si no nos preocupa, algo está mal en nosotros. Porque, por decir así, si usted tiene un uñero, no va a buscar sacárselo y estar bien. Yo creo que sí. Nadie quiere vivir con un uñero ahí molestándole toda la vida, todo el tiempo, a cada momento. Entonces, si somos un solo cuerpo, tenemos que preocuparnos cuando alguien no está bien delante del Señor. Por decir, si usted se hizo una quemada, no va a poner simplemente algo ahí para taparla y no verla. Usted va a buscar cómo sanarse para que ese dolor se le vaya. Entonces, de la misma manera como hay cosas que afectan nuestro cuerpo físico, así hay muchas cosas que pueden afectar nuestra vida espiritual como cuerpo de Cristo. Así que tenemos que ayudarnos unos con otros, orar unos por otros. Y si alguien está ahí mal delante del Señor, ver de qué manera lo hacemos entrar en razón. Y si no entra en razón, pues allí, hermanos, ya no es, digamos, que nosotros no quisimos ayudarle, sino que simplemente alguien así quiere estar, así quieren vivir. Entonces, pero nuestro deber es ayudarnos y animarnos siempre. Cristo vino a este mundo, hermanos, para salvar, para sanar, para restaurar. Y nosotros estamos entre hermanos para ayudarnos. Porque somos un solo cuerpo y hay que preocuparnos cuando sabemos que algo anda mal. Amar es un mandato y vamos a leer el versículo 9 del capítulo 12 de Romanos. Dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Ayudarnos entre sí, hermanos, es mostrarnos el amor. Preparar a otros es ser diligente. Porque imagínense, si nos enfermamos y no tenemos quien nos ayude, no tenemos un hermano que nos eche la mano, ¿qué vamos a hacer? Si usted se va de viaje, ¿a quién va a dejar ahí en su lugar? Entonces, por eso hay que ser diligentes, hay que estar preparando a alguien más para que cubra ahí su lugar. Y
como les decía, no hay que tener temor de perder una posición. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar donde Dios quiere que estemos, no donde nosotros queremos estar. Siempre vamos a estar donde Dios quiere que estemos. Así que no hay que tener miedo de quizás pensar, bueno, pero es que si le enseño y mejor que yo y me quitan. No hay que tener temor, porque siempre vamos a estar donde Dios quiere que estemos. Imagínense, hermanos, cuando nos fracturamos un pie o una mano. Yo nunca he pasado por eso, o quizás sí, pero ni recuerdo porque era bebé. Entonces, cuando alguien se fractura, sí o no, que todo el cuerpo tiene que hacer un sobreesfuerzo. Imagínense, si usted usa su mano derecha, la mano izquierda tiene que hacer el sobreesfuerzo de hacer lo que hace la mano derecha. Y es igual en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien no hace la parte que le toca, alguien tiene que hacer ese sobreesfuerzo. Y quizás a veces decimos, sí, está bien, yo lo hago, pero no sabemos el sobreesfuerzo que esa persona está haciendo. Y sí, digamos, hay excepciones. Cuando alguien se enferma, tenemos que ayudarle, tenemos que hacer ese sobreesfuerzo. Pero como les decía, cuando nosotros hacemos la parte que nos toca, mostramos amor, mostramos el respeto a los demás y mostramos que somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces ahí, hermanos, hay que hacer la parte que nos toque, que nos toca hacer. Versículo 12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. En primer lugar, la palabra nos manda, hermanos, que debemos perseverar en la oración, que tenemos que ayudar a los necesitados, ser hospitalarios, lo mejor que podamos. Yo creo que eso cuesta mucho, hermanos. Yo trato de hacerlo de la mejor manera cuando me ha tocado, pero yo siempre siento que no lo hago de la mejor manera, porque eso es algo que cuesta, es algo que, bueno, es algo que no hemos aprendido a hacer. Pero yo digo que haciéndolo varias veces uno va mejorando y va mejorando, porque a mí me cuesta un montón ser hospitalaria. Además dice, bendigan a los que los persigan, alégrense con las bendiciones de otros y acompañen en su dolor a los que sufren. Hay que llorar con los que lloran. Vivamos en armonía, en paz los unos con los otros, no ser arrogantes, sino solidarios, no creerse los únicos que saben. ¿Sí o no, hermanos? Todos tenemos un poco de ignorancia, porque no todo lo sabemos. Y siempre hay cosas por aprender, siempre hay cosas por descubrir, así que nadie lo sabe todo. Siempre estamos aprendiendo los unos de los otros. Entonces, ahí siempre hay que ser humildes y no creerse que somos ahí los que sabemos todo. En el versículo 17, siempre Romanos 12 dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Y ahí sí que, ¿verdad que nos cuesta? Porque nuestra carne siempre, o nuestra mente siempre pensamos en la venganza. A mí, yo a veces así soy sin querer, ¿verdad? Como ya es nuestra humanidad, pero es algo que no debemos hacer. Cuando decimos, bueno, a mí me dolió, que le duela también, que sienta como yo sentí. Así somos en nuestra carne, pero ¿qué nos dice ahí el versículo? Procuren hacer lo bueno delante de todos, no paguen mal por mal. Si nos hicieron mal, hay que hacer el bien.
el versículo 8 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrita, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces no tenemos que ser vengativos ni rencorosos, y esto cuesta más si nos han dañado demasiado. Nuestra naturaleza siempre quiere venganza, siempre quiere ver que el otro sufra, pero no hay nada mejor que lograr hacer el bien cuando nos hacen mal. Principalmente, hermanos, perdonar. Y el mayor beneficio lo recibimos los que perdonamos. Siempre me recuerdo de la ilustración que ponía el pastor, no sé si se la voy a decir igual, pero es lo que yo recuerdo que nos ponía el pastor Rick. Yo lo voy a decir a mi manera porque no recuerdo exactamente cómo él lo decía. Y él decía que no perdonar es como tomar veneno y esperar que el que te hizo daño se muera. ¿Y qué quiso decir él con eso? Que el que no perdona se daña a sí mismo. Eso es lo que quiso decir. Yo lo estoy diciendo a mi manera, hermano. Yo no recuerdo exactamente, pero es algo que yo tengo ahí en mi mente, que siempre me recuerdo de eso. El perdonar, hermano, nos hace bien, nos quita un peso de encima. Nos puede hasta sanar de enfermedades, porque a veces uno puede estar enfermo por falta de no perdonar. Nos puede quitar la ansiedad. Yo a veces cuando he tenido, hermanos, algo ahí, me siento como ansiosa, como que si ni puedo respirar bien. Entonces, ven que perdonar es algo que nos ayuda a nosotros mismos. Y hacemos feliz a Dios, porque Dios se siente feliz cuando ve que nosotros dejamos que Él cambie nuestro pensamiento y nuestro corazón. ¿Qué padre no se siente feliz cuando su hijo hace lo que a Él le agrada? Yo creo que es algo agradable delante del Señor. Y Él está muy feliz con nosotros cuando nosotros perdonamos y ve que estamos ahí tratando siempre de hacer lo bueno. Yo sé que nosotros hacemos feliz a Dios de esa manera. Cuando no tenemos a Cristo, hermanos, hay cosas que no sabemos, pero al conocer la palabra de Dios nos damos cuenta cuál es la verdadera lucha que tenemos como cristianos. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanos, no es entre nosotros, no es con nuestro familiar, no es con el vecino, ni con mis compañeros de estudio o de trabajo, es contra principados y potestades, gobernantes de las tinieblas. La misión que tenemos, hermanos, como hijos de Dios es alcanzar las almas y debemos orar por ellos, debemos reprender esos malos espíritus, porque son malos espíritus. Si alguien siempre te está tratando mal y no le haces nada, son malos espíritus. Entonces, esa es nuestra lucha. Pero si nos ponemos a pelear con las personas, hermanos, ahí sí estamos haciéndolo mal. Si nuestra actitud es igual de mala que una persona que no conoce de Dios, ¿cómo vamos a alcanzarnos? Tenemos que doblegar nuestra carne, humillarnos por la salvación de aquel que nos ha hecho daño. Eso lo hizo Cristo. Nadie lo quería, todos lo despreciaron, lo maltrataron, cuánta cosa no le hicieron. ¿Y él qué hizo? Siguió haciendo el bien por la salvación de cada uno de nosotros. Siguió ahí en obediencia. Si quieres que tus familiares cambien, quieres que tus compañeros de estudios cambien, o los que tú consideras tus amigos cambien, le tengo una noticia. Somos nosotros los que tenemos que empezar por cambiar. Somos nosotros y no hay nadie más. Los que debemos empezar ese cambio en nuestro comportamiento, nuestra actitud. Porque a veces no se encuentra la diferencia entre un cristiano y un inconverso, uno que no conoce de Dios.
y nos comportamos igual, hermanos, o a veces puede ser que peor. Porque cuando ya estamos en grupo con los amigos que no son cristianos, puede ser que somos más mal hablados que ellos. Puede ser que somos más chambrosos que ellos. Puede ser, hermanos, que seamos más mal pensados que ellos. Puede ser que seamos más enojados. Entonces, no es fácil ser diferente, no es fácil humillarnos por amor a sus almas, pero es algo que debemos hacer, ser mejores cada día y por su salvación. Es nuestro deber alcanzar al que no conoce de Dios, sin prejuicios, hermanos, sin excepciones, ser un buen ejemplo. El versículo 20 de Romanos 12 nos dice: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Es posible que las personas que te hacen daño cambien, que se avergüencen al ver que les hace bien, aunque te hacen un mal. Solo dice aquí la palabra. Si nosotros actuamos bien, vamos a hacer que se avergüencen de su conducta. Entonces, al leer estos versos, hermanos, se oye difícil, y ponerlo en práctica, hermanos, es aún más difícil. Pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, es más fácil, somos capaces de ser diferentes. Si te pitaron 3 veces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Bendecir a ese que nos pitó, hermanos. Si vamos en el gran tráfico y va uno ahí bien metiéndose, ¿qué vamos a hacer? Ser amables. Dale permiso. ¿Sí o no? Eso es ser diferente. Yo creo, porque, miren, yo me pongo a pensar, si nosotros pitamos 3 veces, yo lo pienso así. Si yo le pito 3 veces a alguien y esa persona ve mi cara y luego yo lo quiero evangelizar, lo quiero alcanzar para Cristo, ¿usted cree que va a creer que yo soy cristiana? Yo digo que no va a querer, porque va a decir, no, si esta fue la que me pitó 3 veces aquel día y yo por eso es que trato de hacerlo quizás en la mente, hermanos. Pero no sale la mano ahí. ¿Sí o no? Es que con la mente hacemos muchas cosas que nadie ve. ¿Vea? Entonces, pero no hay que sacarlo a la luz ese pecado, hermanos. No hay que hacerlo. ¿Por qué? Por amor a esas almas. Porque si un día le toca ir a hablarle del Señor, le aseguro que usted se va a sentir apenado. Por si le vio la cara, va a decir, y este fue el que yo le pité. Entonces, hay que ser amables. Si alguien ahí quiere que le den paso, hay que darle, hay que ser diferente. Si su prójimo, hermanos, es ofensivo, no lo tome en serio. El mundo está tan mal porque no tiene a Dios. Esa es la verdad. Por eso este mundo está tan mal, porque no tienen a Dios. Y nosotros sí tenemos a Dios y Él nos ayuda por medio de su Espíritu. Si nos dejamos. Y si no, hermanos, el mundo puede vencernos y vamos a terminar haciendo lo que hacen todos, pagando mal por mal, respondiendo como responden los del mundo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, hay que ser un buen ejemplo. Y nuestro mejor ejemplo, hermanos, es Jesús. Nadie es como Él. Dios no nos pide nada que Cristo no superó en este mundo. Y es por eso que debemos buscar ser cada día más como Cristo. Esa es nuestra meta y ese es nuestro ejemplo. Cristo, ¿cuáles son todos los ejemplos que nos dejó? Él le estaban haciendo daño y Él continuó haciendo el bien.
Él lo aborrecían, no querían escuchar la palabra, pero él continuó hablando de la palabra, continuó hablando de la verdad. Cristo sufrió tantas cosas y no podemos decir, ay, es que usted no sabe todo lo que yo estoy pasando, es que usted no sabe todo lo que sufro, es que usted no sabe todo lo que me han ofendido, todo el daño que me han hecho. Pero Cristo sufrió mucho más que eso. Él sufrió más que todo eso. Entonces, Él es nuestro ejemplo y a Él es el que tenemos que tratar de imitar. Y tenemos que conocerlo, hermanos, cada día más. Y solo lo podemos hacer por medio de leer su palabra. Por medio de leer su palabra, nosotros conocemos cuál era el comportamiento que Jesús tenía con sus discípulos, con todas las personas que lo rodeaban, con todas las personas que eran pecadoras, con los que al parecer para otros no eran unas personas dignas de hablarles, pero Jesús llegaba y les hablaba. Ahí tenemos a esa mujer samaritana, que los samaritanos no eran bien vistos. Tenemos a un publicano, que tampoco era bien visto, pero Jesús llegó a sus vidas. A Jesús no le importó, y ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos. Nosotros decimos, no, a este no le hablo porque por tal cosa, a este no le digo por otra cosa. No tenemos que hacer excepción cuando se trata de la salvación de las personas. Entonces, ya vamos a ir terminando, hermanos, vamos a salir temprano. Y quiero que se queden con este versículo, que es Efesios 4:13. Dice así, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es nuestra meta, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, un varón perfecto. Para que tengamos unidad tenemos que conocer más de Cristo. Si nosotros no conocemos de Cristo y no sabemos todo lo que Cristo hizo y no está ahí la palabra hablándonos cada momento, no vamos a poder tener unidad. Siempre vamos a estar viéndole el defecto, viendo lo que no nos agrada y no vamos a ver las cosas buenas y positivas que cada uno de nosotros tenemos, porque todos tenemos cosas malas y cosas buenas. Entonces, si queremos crecer en la fe y la unidad, ¿qué tenemos que hacer? Conocer más de Cristo, conocer lo que Cristo hizo. Eso es lo que tenemos que hacer, perseverar en la oración, en leer la palabra, en congregarnos, hacer esa lucha. Todos tenemos que luchar. Yo sé que todos hay cosas muchas veces por las que decimos, ay no, hoy no quiero ir al culto. Y es un esfuerzo si queremos tener ese crecimiento y esa unidad, porque todos somos un solo cuerpo en Cristo. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Así que tenemos que esforzarnos y hacer la parte que nos corresponde cada uno. Vamos a orar, hermanos, esta mañana para que sea Dios quien nos ayude a tener ese crecimiento en la fe y que todos podamos ahí crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo más importante para todo cristiano. Y que podamos no solamente conocer la palabra, sino ponerla en práctica. Porque de eso se trata este evangelio, de practicar lo que predicamos. Así que vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por lo bueno, Señor, que tú eres. Gracias porque tú siempre, Señor, estás hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Tú siempre quieres transformarnos, hacernos cada día mejor, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a no ignorar, Señor, tu palabra, a no ignorar, Señor, cuando tú nos estás hablando, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a cada uno a poner en práctica tu palabra, Señor, que podamos ahí tener unidad, Señor, que podamos sentirnos comprometidos, Señor, los unos con los otros, en ayudarnos, Señor, a levantarnos, Señor, cuando caemos, Señor, a que podamos ser, Señor, solidarios, que podamos ser generosos, Señor, que podamos mostrar tu amor, Señor, a este mundo que está tan necesitado, Señor.
Sabemos, Señor, que si el mundo está mal, es porque no te tienen a ti, Señor, en sus corazones. Así que te rogamos la salvación de esa vida, Señor. Reprendemos, Señor, todos esos espíritus que nos atacan, Señor, por medio de personas, Señor. Sabemos que no son ellos los que quieren hacer ese mal en contra de nosotros, sino, Señor, sino que son principados, son potestades. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a ver con claridad esas cosas, Señor. Que nuestra lucha, Señor, no es en contra de nuestro prójimo, sino es contra las acechanzas, Señor, del enemigo, Señor. En contra de todo eso que se levanta, Señor, para pelear en contra de tu reino, Señor. Yo te ruego, Señor, denos humildad, Señor. Denos de tu paz. Denos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos vencer esos deseos de nuestra carne, Señor. Yo sé que siempre, Señor, los deseos de nuestra carne son fuertes, Señor, pero si nosotros te buscamos, Señor, sé que llegará ese momento, Señor, donde podemos vencer esos deseos, Señor, y poder ser esos sacrificios, Señor, vivos y santos, Señor, delante de ti. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Señor, por tu bondad, tu amor y tu misericordia, Señor. Y te suplico, Señor, si hay personas, Señor, aquí esta mañana, Señor, que no te han recibido en su corazón, Señor, yo te ruego que les hagas reconocer su pecado, Señor, que se puedan arrepentir, Señor, y recibirte, Señor, en su corazón. Te suplico, Señor, salvación. Si hay alguien, Señor, que se había alejado de ti, Señor, yo te ruego, Señor, que esa persona se pueda reconciliar contigo, Señor, esta mañana, Señor. Que pueda iniciar nuevamente, Señor. Y saber, Señor, que si se arrepiente, ahí, Señor, tú perdonas sus pecados, Señor, y no te acuerdas más, Señor. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu amor y tu misericordia. Y te suplicamos, Señor, que seamos cristianos, Señor, aquí y fuera de este lugar, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos a tener ese dominio propio que necesitamos tener. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.